Compañeros, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo se hace un estudio de mecánica de suelos para una vivienda, cosa que se debe hacer en todas las viviendas antes de construir una, ¿sale? ¿Cómo se empieza? ¿Cuántos pozos a cielo abierto se deben de realizar dependiendo de la superficie? O si se debe hacer un estudio de exploración adicional. ¿Qué es lo que tomamos nosotros en cuenta para tomar estas decisiones? Además, les voy a mostrar cómo obtener dos tipos de muestra, la muestra representativa y la muestra inalterada, que son las que se utilizan en este estudio. Y finalmente, algunos de los valores más importantes que se entregan en el reporte final para que cualquier persona que lo lea pueda conocer cuáles son las características del terreno sobre el cual se va a construir la vivienda. Para empezar, la excavación o pozo a cielo abierto, este terreno es de aproximadamente unos 250 metros cuadrados, por lo que 2 sondeos serán suficientes. En este caso, 2 pozos a cielo abierto, que es básicamente abrir un hoyo en la tierra hasta donde te dé la máquina, que para el caso de esta retro es casi 3,5 metros. El criterio para determinar la cantidad de pozos que se hacen te lo determina muchas veces la diferencia en la estratigrafía entre cada pozo. Si en este caso entre estos dos pozos existiera una diferencia considerable, como una capa de material que no se presenta en uno de ellos, por ejemplo, se debería hacer otro entre los dos pozos, lo cual no es el caso, y siempre se busca hacer el sondeo donde se va a encontrar la mayor parte de la edificación. Si se hiciera, por ejemplo, en el jardín o en la cochera donde no se va a construir nada, pues no tiene mucho caso. Aquí se llegó a los 3,5 metros porque no se encontró ni roca ni nivel de aguas freáticos, gracias al señor. Pero en caso de llegar a cualquiera de estos dos, hasta ahí se deja la excavación y se procede a hacer otro tipo de pruebas. Por ejemplo, para rocas se extrae una muestra de esta con una barrenadora que podremos ver en otro video. Por lo pronto, desde este paso se pueden detectar ya las diferentes capas que componen al terreno conforme se va avanzando en la excavación. Al principio se ve que es únicamente tierra negra con algo de vegetación, pero conforme se va avanzando se empieza a observar que el material es de un color café un poco más claro, lo que nos dice que se llegó a otro estrato o capa. Sin embargo, en el siguiente paso es donde se podrá observar esto con más detalle. Las muestras representativas para estratigrafía y humedades. De las paredes de la excavación se obtienen muestras representativas, o sea que no presentan exactamente las mismas condiciones que en campo, pero mantienen algunas características. En este caso, por el simple hecho de abrir la zanja, el material de las paredes pierde un poco de humedad y se contamina ligeramente. Más adelante veremos cómo se obtiene una muestra totalmente inalterada. El proceso para obtener estas muestras es simple. Primero, se limpia la pared del pozo eliminando el material contaminante y una vez limpia se obtiene una porción del material de cada capa, o como en este caso se obtiene una muestra a cada 25 centímetros para el perfil de humedades, independientemente de si el material es diferente o no, y este material se guarda en una bolsa limpia y resistente o cualquier otro recipiente hermético y se cierra luego para evitar pérdida de humedad. Estas muestras, a pesar de haber sido alteradas ligeramente, mantienen las condiciones necesarias para identificar qué tipo de suelo es y un aproximado de la humedad real que presentan, con la cual se elabora un perfil de humedades que es básicamente qué tan mojado está el material a diferentes profundidades. Para esta prueba se tienen 3 capas. La primera se le llama relleno antropogénico, lo cual es básicamente una mezcla de materiales como arcilla negra, relleno producto de excavación que se pudo haber acumulado en esta área cuando se urbanizó el lugar, además de materia vegetal, raíces, planta, hierba, etc. Todo esto mezclado. La segunda capa se clasifica como una arcilla negra blanda de alta compresibilidad, que es una de las clasificaciones SUCS para suelos finos, pero no entrar en detalles ni conceptos técnicos ahora, así que tranquilos, lo dejamos para otro video. Por ahora, digamos que es arcilla que se expande y contrae fácilmente. Estas dos capas se consideran altamente expansivas cuando se humedecen de más y se contrae al secarse mucho, lo cual ocasiona los agrietamientos en las viviendas, como le pasó aquí al vecino, por ejemplo, por cualquiera de estos dos fenómenos, contracción o expansión. Estos suelos tienen la fuerza suficiente para empujar construcciones pesadas y dañarlas gravemente, por lo que no se deben tomar a la ligera. En este caso se decide retirar estas dos capas que son dañinas para la construcción de la vivienda y llegar hasta la tercera capa para comenzar el relleno con tepetate hasta el nivel de desplante de la casa. Esta tercera capa es clasificada como un limo inorgánico de alta compresibilidad, igual de la SUCS, pero no nos metemos en detalles, el cual en contacto con agua también puede tener algunos problemas de expansión, aunque menores. Se recomienda siempre de todas maneras que se cubra con una capa o un material plástico cualquier membrana para evitar que el agua se filtre y llegue a afectar esta capa siempre que se pueda. Sabiendo el tipo
de suelo que hay, se determina qué pruebas realizar para conocer los problemas que este material puede ocasionar y si es apto o no para construir la vivienda encima de él, que para la tercera capa con los resultados obtenidos se acepta, pero las primeras dos va afuera. Entonces de esta tercera capa se debe obtener una muestra inalterada. Para empezar, la muestra inalterada es la que se obtiene con las mismas condiciones que en el sitio de los trabajos, y esta se obtiene retirando el material superficial de una de las paredes de la zanja y labrando un cubo de aproximadamente 40 centímetros de cada lado, el cual, envuelto en una capa de cielo o plástico, deberá mantener las mismas condiciones que en campo. Este proceso se hace primero excavando los costados, la parte superior y la parte trasera del cubo lo suficiente para poder maniobrar y dejando solo unida la parte inferior. Ahora se envuelve en el plástico tanto las orillas como la parte de arriba y, asegurándose de que está envuelto, se corta la parte inferior y se extrae el cubo para continuar envolviéndolo hasta que esté completamente cubierto. La norma menciona también una mezcla de parafina con brea que se aplica al cubo, que es como una cera para que quede 100% hermético, pero a veces con el plástico queda bien. En el enlace abajo les dejo la norma que aplica para la extracción de estas muestras, además de la muestra representativa anteriormente mencionada y las muestras integrales. Aquí este cuate se tardó como una media hora en sacar un cubo él solo y lo hace ver bastante fácil. Ahí se ve la experiencia del callo, porque cuando le tocó a mi grupo en la universidad, conmigo y otros 5 compañeros nos aventamos fácil unas 2 horas en una sola muestra, todos unos novatos, además de que terminamos muertos de cansancio. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado, igual si les ha tocado pues déjenme su experiencia en los comentarios, a lo mejor nosotros somos muy lentos. Volviendo al tema, esta muestra se obtiene para hacer las pruebas al material con las condiciones exactas que se tienen en campo. Pruebas como la triaxial y la de expansión-consolidación, que podremos ver más a fondo en otra ocasión, nos permiten determinar la capacidad de carga del suelo, que es básicamente qué tanto peso puede cargar esta capa y saber si va a aguantar la casa o la construcción sin colapsar, además de qué tanto se expande y se contrae el material para saber si te puede generar grietas o desperfectos en la construcción. Ahora, el laboratorio también te debe recomendar los tipos de cimentación que se pueden aplicar y cómo se comportará dependiendo de las condiciones del terreno, y ya sería de decisión del constructor si la desea emplear tal cual o adaptarla a su manera. De cualquier forma, esta parte ya sería responsabilidad del constructor y del estructurista, que haga el cálculo completo del peso de la estructura y distribuir las cargas sobre la superficie del terreno. El laboratorio solo se encarga de aportar esta información al constructor. Como pueden ver, son muchos valores los que nos aporta este estudio. Sin embargo, a veces el constructor se va únicamente a la profundidad de desplante o a la capacidad de carga del material, que sí es un poco lo más importante, pero cuando empieza a haber problemas en la vivienda, que se agrieta o cualquier otro, ya se meten más a fondo. Desafortunadamente a esta altura pues ya es muy tarde y ya no puedes hacer mucho. No les digo que se avienten todo el estudio porque son a veces 80 páginas o más. Sin embargo, una leída general a las recomendaciones del experto no creo que les haga ningún daño. Es más, asegúrate primero de que hayan hecho un estudio de mecánica de suelos para tu vivienda o para tu condominio, ya que en condominios hechos por una misma urbanizadora se hace un estudio general de todas las viviendas que van a caber dentro de ese terreno. Entonces a veces ni siquiera se hacen estos estudios y pues no debería de ser así. ¿Qué es lo que hace el constructor? Pues más o menos se va a lo que haya hecho en otro trabajo o a lo que hizo el vecino. Y sí se ahorran una lana al no hacer el estudio, pero pues no debería de ser así. Se tardan unos 10 a 15 días en entregártelo a partir de que van a hacer las muestras, a sacar las muestras, perdón. Entonces tampoco es como que se tarden mucho. Gracias al laboratorio que nos permitió grabar este video, un amigo del Dr. Beto, les dejo por aquí o abajo en la descripción el link a su página web para que vayan a consultarlo en caso de que requieran algún estudio de esta categoría. Y pues ya saben, den un like si les ha gustado el video, suscríbanse que no cuesta nada y abajo pues pueden dejarme cualquier sugerencia, aportación, duda, los comentarios están abiertos, ¿sale? Nos vemos en otro video. La primera se le llama relleno